Si tú no estás visitando, mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí. Y es mi privilegio y mi gran responsabilidad traer hoy el pasaje de Hechos 2, como hemos seguido en esta serie del libro de los Hechos que comenzamos hace varias semanas aquí en Iglesia del Pueblo. Hoy Hechos capítulo 2 es uno de los capítulos más conocidos y a la vez uno de los más importantes en la Biblia. Y es uno de los más importantes en la Biblia porque aquí es cuando vemos que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre lo que es la iglesia, los primeros discípulos, aquella comunidad de creyentes en Jesús que estaban esperando por lo que Jesús les dijo que esperaran, para que al recibir lo que Jesús les dijo que iban a recibir, ellos pudieran comenzar a cumplir la misión de Dios. Hechos capítulo 2 marca un nuevo comienzo en la historia de Dios y en la narrativa de la Biblia. Hechos 2 marca precisamente este suceso extraordinario. Hoy quiero entonces que dividamos este pasaje en 4 secciones. La primera sección es la venida del Espíritu. La segunda sección es el poder del Espíritu. La tercera sección, la obra del Espíritu. Y la cuarta sección, la comunidad del Espíritu. Comencemos rápidamente en la sección 1, la venida del Espíritu. Recordemos que Jesús, después de resucitar, estuvo con sus discípulos 40 días. Y antes de ascender al Padre, Jesús les mandó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén, que esperaran. Y que esperaran el cumplimiento de la promesa que Él les había dado. Él les dice, y Lucas nos escribe, recordemos que el libro de los Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Lucas es quien ha escrito su Evangelio contando toda la vida de Jesús. Y ahora en Hechos Él sigue contando lo que sería la vida de los seguidores de Jesús. Y al comienzo de Hechos, Lucas nos dice que Jesús les manda a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que esperen la promesa del Padre. Y Jesús les dice, la cual oyeron de mí. Es Jesús les enseñó que esto vendría sobre ellos. Y Jesús les dice esto, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces les dice, esperen. Y al comienzo del capítulo 2 vemos exactamente lo que ellos estaban esperando. Dice el versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y lo primero que notamos en estos 2 versículos, al principio y al final de estos, es que los seguidores de Jesús estaban todos juntos, es decir, estaban unidos y ellos estaban sentados, estaban esperando, unidos y esperando, unidos y esperando. Lo segundo que vemos es que de pronto, inesperadamente, cuando nadie lo esperaba, vino del cielo. Dios mismo toma la iniciativa en este mover y viene una ráfaga. Lucas lo describe de esta manera: una ráfaga de viento impetuoso. Otras traducciones, la Reina Valera 60 dice un viento recio. La Nueva Versión Internacional dice una violenta ráfaga de viento. Y la Nueva Traducción Viviente dice un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. Imagínate, tú estás buscando al Señor con tus hermanos y hermanas y de pronto un ruido que no se sabe cómo describir. Y lo único que pueden decir es que es como un viento fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y el pasaje va a seguir diciendo que se aparecieron lenguas como de fuego y se posaron sobre los seguidores de Jesús. En el versículo 4 leemos lo siguiente: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Puede decir conmigo todos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Presta atención en esto: según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, cuando viene este viento recio y cuando aparecen como estas llamas de fuego, los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas que ellos naturalmente no sabían hablar.
según el Espíritu les dio la habilidad de hacerlo. Es decir, junto con esta llenura del Espíritu, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, vino esta habilidad para expresarse en otras lenguas. Vemos a Dios manifestarse sobrenaturalmente, extraordinariamente sobre este grupo de creyentes, de tal manera que todos, nadie quedó fuera, fueron llenos del Espíritu Santo y reciben esta habilidad de Dios. Ahora, aquí es donde comienzan muchas preguntas y distintas explicaciones y aplicaciones dependiendo en qué iglesia tú te empezaste a formar, o en qué iglesia creciste, o en qué iglesia conociste al Señor. Dependiendo de dónde tú has venido, es como tú vas a tomar este capítulo y estos versículos en específico. Y yo sé que para algunos, dependiendo otra vez de dónde tú creciste en tu fe, este versículo les emociona y a otros los pone nerviosos. Y mira, está bien si te emociona y está bien si te pone nervioso. Pero lo que queremos y lo que yo quiero que hagamos ahora es ir al texto y que sea el texto el que nos explique qué es lo que está sucediendo. Porque el texto nos dice ciertamente que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde, dependiendo del grupo denominacional o de la denominación del que tú conociste al Señor primeramente, si tú conociste al Señor aquí en Iglesia del Pueblo, aquí vas a comenzar a aprender sobre todo esto. Pero si vienes de algún otro trasfondo bíblico, cristiano, para algunos la frase llenos del Espíritu Santo significa una cosa, para otros puede significar otra. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, que ¿qué es lo que la misma Biblia nos enseña acerca de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Qué es lo que Lucas nos dice que Jesús dijo? Porque Jesús dijo esto: cuando reciban el Espíritu Santo, van a recibir un poder de Dios para ser mis testigos. Ahora, yo me he dado cuenta de una cosa, y también en mi propia experiencia, en mi propio caminar con el Señor y en la iglesia que yo conocí al Señor de niño, y después en la iglesia que yo crecí en mi adolescencia. Mira, de niño yo crecí en una iglesia que se dedicaba mucho a estudiar la Biblia, y a veces no hablaban mucho de esto, del ser lleno del Espíritu. En mi adolescencia crecí en una iglesia donde el mayor énfasis era lo que el Espíritu Santo hacía. Entonces yo digo que soy bilingüe. Yo sé hablar los dos. Y ciertamente muchas de las barreras que nosotros levantamos ante pasajes como este tienen que ver con nuestra experiencia. Quizá tú tuviste una experiencia muy positiva y entonces ahora tú te vuelves un agente de que las cosas deben de ser así. O quizá tú tuviste una experiencia no positiva y una experiencia dura, y entonces ahora levantas tus barreras hasta arriba. Pero una vez más, ¿qué es lo que dijo Jesús que el Espíritu haría? Porque lo que dijo Jesús en los evangelios y lo que Él les dice al comienzo del libro de Hechos y que Lucas nos está escribiendo es lo que nosotros entendemos. El Espíritu Santo va a seguir obrando no solamente en este capítulo, pero en el resto del Nuevo Testamento. Y para nosotros tener un entendimiento bíblico, es que tenemos que considerar este capítulo y luego ver cómo eso se manifiesta en el resto del Nuevo Testamento. Nuestro problema es que muchas veces, y tú nos has escuchado decir esto aquí otras veces, tomamos solamente un pasaje, nos encanta ese pasaje, y de este pasaje solo, sin tomar en cuenta el resto de la exposición bíblica, queremos nosotros formar nuestra convicción. Y tú tienes que tomar todo lo que la Biblia dice y cómo el Nuevo Testamento va a seguir hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Porque sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no puede ser iglesia. La iglesia no puede ser iglesia. No tiene este poder sobrenatural de Dios para testificar, y lo vamos a ver. Porque mira, lo que Dios hace, y Dios es increíble de esta manera. Cuando Dios hace algo, Él luego te da el ejemplo de lo que Él está haciendo. Y lo vamos a ver en un momentito más. Cómo esto se manifiesta en ese mismo momento. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Solamente no nos vamos a entrar en el tema de
el hablar en otras lenguas, que estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas? Porque mira, ciertamente ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto lo dice el texto. Pero ellos comenzaron a hablar en otras lenguas que la demás gente que venía de todas estas regiones y que hablaban otros idiomas, de pronto los escucharon y empezaban a entenderlos. Es decir, Dios les da la habilidad sobrenatural de que abren otro lenguaje existente y que la gente que estaba ahí presenciando esta festividad que había en el pueblo les entienden, y por eso se comienzan a maravillar y dice: ¿desde cuándo esta gente sabe hablar todos estos idiomas? El apóstol Pablo en 1 Corintios va a hablar del don de lenguas, pero hay una distinción entre este momento y el don de lenguas. Porque en este momento lo que ellos están hablando es idiomas que otros conocen. En Corintios, Pablo va a hablar de que hay un don que el Espíritu Santo también da para hablar con Dios, donde tú hablas con Dios. Pablo llega a decir: yo prefiero, cuando estoy en la iglesia, a hablar palabras que todos entiendan, aunque yo hablo más lenguas que todos ustedes, les dice a los corintios. Los corintios ya se habían desbalanceado, habían fijado tanto su atención en la experiencia. Y es que mira, es cierto que cuando Dios se mueve no solamente aquí en tu mente. Dios se mueve e impacta todo quien tú eres, todo tu ser, toda tu experiencia, todas tus emociones. Este es nuestro problema, y especialmente para nosotros los latinos. Como los latinos nos gustan mucho nuestras emociones y nosotros somos de fiesta todo el tiempo, a veces cuando suceden cosas así en la Biblia nos quedamos nada más ahí. Queremos la experiencia, queremos las emociones, y a veces hasta le subimos más. Y a veces empezamos a decir o hacer cosas que la Biblia no nos dijo. Y es aquí donde aquellos que se alegran con estos versículos hay que tener cuidado. Ahora, los que se ponen nerviosos con estos versículos, tienes que abrir tu corazón y decir: yo no puedo sacarle la vuelta a estos versículos. La Biblia habla de que la iglesia comienza con Dios dando de su Espíritu Santo sobre todos. Te voy a leer lo que dice el pastor R.C. Sproul, el doctor R.C. Sproul, y está en la presencia del Señor. En su comentario del libro de Hechos, él dice lo siguiente: lo que sucedió en Pentecostés fue el neuma de Dios. Neuma es la palabra para espíritu. El neuma de Dios que se desató con fuerza. El poder del Espíritu Santo llegó rugiendo a través de una habitación llena de personas que Jesús había seleccionado para estar ahí y recibir poder del cielo para cumplir su misión en este mundo. Y oyeron el viento. Lo que vieron fue fuego, lenguas de fuego que aparecieron sobre la cabeza de cada uno. Este no era un viento común, sigue diciendo el doctor Sproul. Este era el viento de Dios, una teofonía, o es decir, una manifestación visible del Dios invisible. La manifestación visible más común de Dios en el Antiguo Testamento siempre fue a través del fuego. El fuego era símbolo primordialmente de dos cosas. Una, el fuego como la fuente de la luz que ilumina todo. Pero no solamente eso, pero también simbolizando la presencia celestial, la fuente de luz y de verdad, pero también en el lenguaje bíblico el ardor, la calidez y el afecto. Lo que el doctor Sproul está diciendo es que cuando Dios escoge estas dos imágenes muy vívidas para ellos, el viento y el fuego, tiene este viento y este fuego nos recuerda otros momentos en los que Dios se movió a través como de viento y a través de fuego. Y el viento te recuerda cuando Ezequiel tiene una visión y ve todo este valle de huesos secos. Y Dios le quería hacer entender que este es como era el pueblo de Dios, estaba seco, pero cuando sopla el viento de Dios, estos huesos cobran vida. El fuego lo vemos en todas partes, en muchos lugares en la Biblia. Lo vemos desde cuando Moisés se acerca a esta zarza que está en fuego pero no se consume. La columna de fuego que iba guiando al pueblo.
Y es consistente en la manera que Dios se ha ido mostrando y ha usado estas imágenes, no para que nosotros, una vez más, perdamos de atención a Él y nos perdamos en los simbolismos o en las expresiones o en las experiencias, pero para que sigamos confiando en que lo que Él dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Lo que Jesús dijo que iba a suceder está sucediendo y los discípulos están experimentando esto. Dios está soplando su viento, está enviando su fuego sobre sus hijos y tal como Jesús lo prometió, al ser llenos del Espíritu Santo, ellos están siendo llenos del poder de Dios. Ellos están siendo llenos del poder de Dios. Está más allá de sus capacidades. Algo sobrenatural está sucediendo. Y este estruendo que llama la atención de todos los que estaban ahí, y estas lenguas que hace que todos entiendan y dicen, ¿por qué están hablando estas maravillas de Dios? La gente estaba hablando maravillas de Dios. Y ahí se juntan todos. Y entonces esto nos lleva a la segunda sección, el poder del Espíritu Santo. Para hablar de esto, tenemos que recordar que Pentecostés era una festividad de los judíos. Era una fiesta que Dios les había ordenado que celebraran. Eran 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta se le llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta de la siega de los primeros frutos. Ese era Pentecostés. Y era un día donde la gente se juntaba y le daba gracias a Dios por su obra en el pueblo. Imagínate más o menos, por eso venían de muchos lugares porque estaban celebrando. Imagínate como nosotros el Día de Acción de Gracias. Que pronto viene la gente, viene viajando de otros lugares, te visitan, van a pasarla todos juntos en familia porque es el Día de Acción de Gracias. Bueno, Pentecostés era una festividad donde se juntaban todos y venían de todos lados. Por eso hay gente de todas las regiones de aquel tiempo juntos ahí en Jerusalén. Y lo que va a suceder es que este viento, lo que está sucediendo es que está llamando la atención de todos, de los que han venido a celebrar. Y en medio de eso, uno de los discípulos se levanta a predicarle a todo este gentío y a toda esta multitud. Se levanta a predicar lleno del Espíritu Santo. Y en ese sermón, vamos a ver al Espíritu Santo obrar de maneras muy evidentes en esta predicación. Y yo quiero resaltar 5 características de la obra del Espíritu Santo que están sucediendo en ese momento en la vida de este predicador que ha recibido este poder de Dios y se para enfrente de miles y comienza a predicar. Y considero yo por la escritura que estas características que vemos en él son características que vemos en la iglesia hoy. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Esto es lo que Jesús dijo que su Espíritu Santo iba a hacer en la iglesia. Estas 5 características que quiero resaltar son estas. Número 1, nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita. Número 2, el Espíritu Santo nos da sabiduría. Número 3, el Espíritu Santo nos da dominio propio. Y ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Número 4, cuarta característica, nos enseña. Quinta característica, nos recuerda. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Mira, la primera, nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Nos capacita para proclamar el evangelio con valentía. Nos capacita para proclamar el evangelio con garantía. Mira lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, aquí vemos quién se puso a predicar. ¿Quién predicó? Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles que estaban ahí a su lado, alzó la voz. Mira cómo dice, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Ahora, espérate tantito. El que se levanta a predicar es Pedro. El que hace unas cuantas semanas en todo lo que estaba sucediendo en la crucifixión de Jesús, se va escondidito, se mete a un rinconcito. Cuando le dicen, tú eres uno de los que le seguían, empieza a negar a Jesús, temeroso, miedoso. Viene una muchachita y le dice, oh, tú eres de ellos. Y con la muchachita le dice, no. Cobarde, mentiroso. Hasta le llegan a decir, tú hablas como ellos hablan. Y dice la Biblia que él comienza ¿qué?
a maldecir, a usar sus palabras, maldiciendo por la cobardía de que no lo fueran a contar como uno de los que seguían a Jesús. ¿Qué le pasa a este Pedro? Porque ahora vemos a Pedro levantarse, predicar a una multitud y de pronto decir, presten atención a mis palabras. Si sus mismas palabras son las que habían negado a Jesús hace unas semanas. El que se levanta a predicar es Pedro. El que dice, presten atención, es Pedro. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué sucedió? Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y su vida es impactada de tal manera que se cumple lo que dijo Jesús cuando les dijo, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me van a ser testigos. Y aquí lo estamos viendo cumplirse. Pedro está siendo testigo, está levantándose para proclamar. La pregunta para nosotros hoy debe ser, ¿cuántos miedos controlan mi vida como cristiano? Que yo no me puedo parar a dar testimonio de que soy seguidor de Jesús. Si eso está sucediendo así, hay dos opciones. Una, o no hemos creído y no hemos recibido el Espíritu Santo. O dos, si ya somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos contristado de tal manera que su poder no está manifestándose en valentía para confesar a Cristo en cualquier lugar y en cualquier situación. Aquí estamos viendo la vida de un hombre ser transformada por el poder del Espíritu Santo. De ser un cobarde, ahora ser un testigo valiente en medio de una multitud. La segunda cosa que vemos, la segunda característica del Espíritu Santo es que nos da sabiduría. ¿Para qué? Para responder ante las inquietudes del mundo. Miren lo que dice el versículo 12. Dice que todos estaban asombrados y perplejos, la multitud. Después de escuchar el estruendo, están asombrados, están perplejos. Están asombrados y perplejos de escucharlos hablar en sus idiomas y de escucharlos hablar maravillas de Dios en sus idiomas. Y cuando están todos asombrados y perplejos, se dicen unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mira, voltea a la persona con tu izquierda, tu derecha y dile, ¿qué quiere decir esto? Hago énfasis a esta pregunta porque todo el mensaje de Pedro es respuesta a esa pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Hay una respuesta en la multitud, hay una inquietud en la multitud y dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La multitud se asombra y dice, ¿qué quiere decir esto? Y lo que vamos a ver es que el Espíritu Santo va a capacitar a Pedro con una sabiduría de Dios para que el sermón de Pedro va a traer respuesta a las inquietudes de esta multitud. ¿Qué respuesta le vas a dar a alguien cuando alguien que no conoce de Dios viene a ti a preguntarte, ¿por qué esto? Mira, tú que vas a la iglesia, ¿por qué las cosas están así en el mundo? ¿Por qué las cosas están cada vez más difíciles? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la política? ¿Por qué cae esto? ¿Por qué lo otro? Cuando viene la gente y nos pregunta, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué tú le vas a decir? Bueno, no sé, déjame buscar en Google. A ver qué dice Google. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a responder a las inquietudes de este mundo que no sabe para dónde ir? Solamente hay una respuesta. O lo hacemos en el poder del Espíritu Santo y respondemos ante las preguntas que el mundo tiene, ante las inquietudes que el mundo tiene con la sabiduría del poder de Dios, o nos quedamos callados y decimos, no sé. Jesucristo le había dicho a sus discípulos esto y Marcos nos lo dice en su evangelio. Jesús les dijo, miren, va a llegar un momento en donde el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y Jesús habló que va a haber un momento donde las cosas se van a poner duras. Y les dijo a sus discípulos, los van a llevar y los van a entregar ante autoridades por ser mis discípulos. Y Jesús les dice esto en Marcos 13, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Va a llegar un momento, y quizá tú lo estás viviendo,
Si estás viviendo en una situación difícil en tu trabajo, si estás viviendo una situación difícil en tu familia, si estás viviendo una situación difícil en tu comunidad, o a veces hasta en la misma iglesia, que te preguntan, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué significa esto? Y nuestra confianza no está en nosotros mismos, está en el poder de Dios y la obra de su Espíritu Santo obrando en nosotros. De ahí viene la sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. Claro, tú quieres conocer la palabra y ahorita vamos a eso. Pero no hay manera de ejercitar sabiduría a menos que no sea dada por Dios. Y Pedro está haciendo precisamente esto. Está dando una respuesta sabia en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para dar una respuesta sabia a este mundo. Característica número 3. Nos da dominio propio. ¿Para qué? Para no desviarnos ante las distracciones. Mira, la multitud que viene no solamente pregunta qué significa esto. Hay otros. Mira el versículo 13 y el versículo 15 y 16. Otros se burlaban y decían, estos están borrachos. Estos están borrachos. Nota que no es una pregunta de curiosidad y decir, ¿será que están borrachos? Literalmente la Biblia te explica que se estaban burlando y están diciendo, estos están borrachos. Lo interesante de esto es que la Escritura nos dice en el verso 15 y 16 que Pedro les dice esto a ellos, porque estos no están borrachos como ustedes suponen. Pues apenas es la hora tercera, es las 9 de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Bueno, hay gente que a las 9 de la mañana está tomando, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Él está diciendo, mira lo que está haciendo Pedro. Porque mira lo que puede pasar, mira lo que puede pasar. Si ellos están burlando y dice, estos están borrachos, Pedro ama a aquellos de quien se están burlando, porque son sus hermanos y sus hermanas. Y si él se está burlando de sus hermanos, la tendencia es, yo voy a defenderlos. Y Pedro solamente dice, estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es, y ahí viene la explicación, lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y comienza la explicación. Hubiera sido muy fácil para Pedro ponerse a discutir. Hubiera sido muy fácil para Pedro ponerse a debatir y darle explicaciones para que no te burles de mis hermanos, para que no te burles de mí, para que no nos tomes en menos, para que no nos menosprecies. ¿Y sabes lo que Pedro está discerniendo por el Espíritu Santo? Que no vale la pena meterse ahí ahorita. Que lo que hay que hacer es proclamar el mensaje del Evangelio y ser testigos de la obra de Jesús. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Te ha pasado a ti? ¿Me ha pasado a mí? Que estamos en un momento clave hablando con alguien y te traen una pregunta de esas que es como una curva en el béisbol. Te tiran la curva con una pregunta de la Biblia, una pregunta de teología, y a veces en esa pregunta viene una doble intención. Y tú agarras la pregunta y esa pregunta te hace que empiece a hervir la sangre y te dice, oh, es que ustedes los cristianos esto y esto y esto y esto. Y a ti te pones así como el hombre increíble, te empiezas a poner medio verde. Pues mira, déjame te explico. La Biblia, ¿y sabes qué pasa? Nos perdimos el momento que quizá Dios estaba usando para hablarle a esa persona porque nos distrajimos con la curva. Y yo estoy casi seguro que muchas de esas curvas es el mismo enemigo soplándole a la gente para que te haga preguntas, te hierva la sangre y te vas por la tangente y ya no regresamos más. Y Pedro ha recibido el poder de Dios al ser lleno del Espíritu Santo y ahora él está ejerciendo dominio propio. Y él no se va a ir por ahí, él no va a abundar en eso. Él lo que va a hacer, se va a quedar en la explicación. ¿Qué dice la Biblia acerca de este acontecimiento? Él se queda enfocado en la primera pregunta, ¿qué significa esto? Y no se deja llevar por la afirmación de que ustedes están borrachos y las burlas. Pedro no está buscando pleito. Pedro no se distrae.
Pedro no le sigue la corriente. Y recordemos, mis hermanos, este es Pedro. Este es Pedro el impulsivo. Este es el Pedro que saca la espada cuando viene contra Jesús y le corta la oreja. Este es Pedro, el que siempre está listo para defender, el que siempre está listo para atacar. Este es Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, él está ejerciendo un dominio propio que viene de Dios sobre su vida. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo para no dejarnos distraer por las cosas que el maligno quiere distraerte? Mira, mi hermano, yo estoy convencido que hoy en día, aún muchas de las discusiones teológicas que se hacen en persona o en las redes, no es simplemente más que pura distracción. Nadie llega a nada, los pleitos se hacen más grandes, dejas hablarle a la gente porque no fuiste sensible a la obra del Espíritu Santo en ese momento de recibir sabiduría y ejercer dominio propio. En tus propias discusiones en la casa, en la familia. Cuando tus hijos te preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Por qué el mundo está así? Has traído a tus hijos a la iglesia toda la vida y de pronto te sacan una pregunta, una curva por la situación en el mundo. El pecado en el mundo, las cosas que ven en la escuela todos los días, te traen una pregunta válida. Quién sabe si con la motivación de verdad aprender o con la motivación de hacerte enojar. Solamente Dios sabe cuál es la motivación. Y muchas veces lo primero que sale es servirte la sangre y decir, mira lo que dice la Biblia, y tú no vas a hacer esto y apagas eso. Esa inquietud que tenga de cualquier manera que esté trayendo esa pregunta. Quizás cerraste una puerta, quizás nunca me va a volver a preguntar. Quizás lo que necesitabas en este momento es pedirle a Dios sabiduría y ejercer dominio propio. ¿Cómo respondo esto? Espíritu Santo de Dios, guíame. Y estoy convencido que a nosotros nos hace tanta falta ejercer dominio propio en la manera que nosotros hablamos. Mi hermano, ¿cuánta sabiduría hay en tus palabras, en mis palabras? ¿O cuánta sabiduría nos falta a nuestras palabras? ¿Cuánto dominio propio hay en tus acciones? ¿O cuánta falta de dominio propio hay en tus acciones y en mis acciones? Y nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en nuestra vida. Mira, simplemente para tocar esto rápidamente. Hay algunos que dicen, tú no puedes ser más lleno del Espíritu Santo porque ya lo recibiste cuando viniste a Cristo. Y algunos diríamos, amén. Ese es uno de los énfasis que se hacen en algunas áreas de la iglesia, algunos campamentos de la iglesia, algunas denominaciones. Dicen, tú recibiste el Espíritu Santo y has sido sellado, lo dice la Biblia, eso es bíblico. Y otros dicen, bueno, sí, pero tú también necesitas estar constantemente siendo sensible o usar la palabra llenura. Y alguien puede preguntar, pero ¿cómo vas a estar lleno otra vez si ya estás lleno? Y la respuesta que se la robo aquí a mi amigo Aníbal, que le he escuchado decir, tú nunca has ido a un buffet si no sabes qué significa llenarte después de estar lleno. Nunca has ido a un buffet cuando ya estás lleno y de pronto dices, yo necesito más. La Biblia habla que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Pero la Biblia también habla que nosotros constantemente seguimos buscando. Yo necesito más de ti, Señor, en mi vida. Estoy lleno quizá, pero yo tengo hambre de más. Dame más, te necesito más, Señor. Cuarta característica. El Espíritu Santo nos enseña a aplicar la palabra de Dios en cada circunstancia. Mira, lo que va a hacer Pedro aquí es maravilloso. Lo que Pedro va a hacer aquí, y una de las cosas sorprendentes que vemos en este sermón de Pedro, es la cantidad de escritura que hay en el sermón de Pedro. Pedro no se para ahí nada más a hablar lo que le sale. Pedro empieza a hablar y comienza a citar Biblia. Y comienza a hablar la escritura. Y comienza a decir la Biblia le sale por todos lados. Una vez más.
obra del Espíritu Santo en su vida. Él está citando, y él está citando no solamente la escritura, pero la manera como él está aplicando la escritura y enseñando es precisamente en respuesta a la pregunta inicial de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mi hermano, esto es lo que a mí me impacta de este pasaje. Pedro usa la Biblia, Pedro usa la palabra de Dios para responder a las inquietudes de la cultura, a lo que la gente se está preguntando. No a mis creencias, no a mis ideas, no a mis preferencias. Pedro usa la palabra de Dios y responde con la palabra de Dios. Mira, vamos a ver varias de ellas en el capítulo 2, versos 16, 25, 34. Mira el 16, cuando él dice: estos no están borrachos como ustedes creen, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y él comienza a citar Joel capítulo 2 del 28 al 32 y comienza a decir que en los postreros días Dios dijo que él derramaría su Espíritu Santo sobre sus hijos y sus hijas. Y todos serían llenos del Espíritu Santo, comenzarían a profetizar, a hablar las maravillas de Dios. Y luego más adelante en el verso 25 dice, cuando está hablando de que Dios resucitó a Jesús, dice: porque David dice de él. Y entonces ahora comienza a citar el Salmo 16, 8 al 11. Y comienza a citar ese salmo y aplicarlo a que Jesús es el cumplimiento de ese salmo. Y luego más abajo, en el versículo 34 dice: porque David, hablando de Jesús resucitado, Pedro les dice: porque David no ascendió a los cielos. Pero el mismo David dice, y él comienza a citar ahora el Salmo 110, 1. Y mire, cuando él les dice David no ascendió a los cielos porque ya está muerto, para ellos el rey David era lo máximo. Él también en medio de su sermón le está pegando a varios ídolos que la gente tenía, porque para ellos el reinado de David era lo máximo. Y en medio de su sermón, Pedro no solamente está tirando la Biblia y está hablando la Biblia y está enseñando con la Biblia cómo Jesús está haciendo el cumplimiento aún de todos estos anhelos que la misma gente tiene. ¿Qué quiere decir esto? Y él les está presentando a Jesucristo a través de la escritura. En medio de eso le está pegando a varios de sus ídolos. Dice: mira, David, tu rey David, el que tanto veneramos, él está muerto. Pero David dijo esto de su Señor. Y él comienza a citar salmos y a interpretarlos. El Espíritu Santo ha llenado con poder a Pedro de tal manera que él está usando la Biblia para responder a las inquietudes de todos. ¿Sabes por qué muchas veces tú y yo no vemos esto en nuestra vida? Es decir, no sé cuánta Biblia hay en nuestras conversaciones. No sé cuánta Biblia hay en nuestras palabras. No sé cuánta Biblia hay en nuestras discusiones. Biblia para afirmar con sabiduría, con dominio propio, como estamos diciendo, no para debatir y arguir. Pero cuánta Biblia hay en la manera que nosotros respondemos a todo lo que nos viene. La respuesta no es que no tengamos necesariamente el Espíritu Santo, porque una vez más te lo digo, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. El problema no es ese. El problema es que nosotros no tenemos Biblia dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo te va a traer a la mente y a la memoria la Biblia que tú ya tienes adentro en el corazón. Pero si no la tienes, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde saca para traer a tu mente que tú hables la palabra si no tienes Biblia adentro? El Espíritu Santo va a sacar de la palabra que tú ya has o aprendido o quizá estudiado, quizá no necesariamente memorizado. Si es memorizado, mucho mejor. Pero si no es memorizado, de pronto de esas veces te ha pasado quizá que tú estás hablando con alguien y estás explicándole algo y de pronto te acuerdas de un versículo que hace muchísimo no te acordabas. Y ni siquiera te acuerdas dónde está, pero bueno, ahí sí es donde es un buen recurso Google. Ahí sí vas y dices, ¿dónde dice esto? Y ahí te va a decir el versículo. Ahí sí usas Google, lo redimimos. Es el Espíritu Santo, de la palabra que tú has aprendido de Dios, que Él va a traerla a ti. Y nosotros nos falta eso no porque nos haga falta el Espíritu Santo, sino porque no tenemos suficiente palabra de Dios en nosotros. Y nosotros necesitamos. Por eso es que una de nuestras oraciones aquí en la iglesia es que crezcamos en la palabra.
Por eso es que estamos creando comunidades y grupos de queremos seguir estudiando la palabra. Por eso hay grupos de hombres, grupos de mujeres que se juntan y quieren estudiar la palabra. Porque mis hermanos, sin la palabra de Dios en nosotros, no vamos a tener nada que decir. Es la palabra de Dios en ti. La guardas en tu corazón y entonces el Espíritu Santo, por su obra sobrenatural, viene y la saca de tu corazón. Cuando tú menos te acuerdas, cuando la necesitas para ti mismo, para recordarte lo que dice la palabra de ti, o cuando estás hablando a otros. Quinta característica: el Espíritu Santo nos recuerda a poner a Jesús siempre en el centro y siempre bien alto. Mira, cuando tú lees todo el sermón de Pedro, todo el sermón no solamente está lleno de palabra, todo el sermón está lleno de Cristo. Todo el sermón de Pedro está lleno de Cristo. Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esta es una buena evidencia ante la cual tú puedes, cuando se pone en tela de juicio, ¿será que el Espíritu Santo está haciendo esto? Te pregunta la gente, no, es que en mi iglesia se hace esto, en la otra iglesia se hace lo otro. Mira, cuando el Espíritu Santo, lo único, entre paréntesis, o entre comillas, si queremos decir Espíritu Santo, pero lo único que está haciendo es hacerme sentir mejor a mí, un éxtasis o emociones. Como dije, el Espíritu Santo, y la Biblia lo enseña, siempre va a tocar todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestras emociones. Eso lo dice la Biblia. Pero cuando el énfasis es en mí, lo que el Espíritu Santo me hizo sentir rico, y no que el Espíritu Santo levantó a Jesús por encima de todo, por encima de mis preferencias, por encima de mis temores, por encima de mis miedos, pero Jesucristo fue exaltado. Jesús dijo que eso haría el Espíritu Santo cuando les dice en Juan capítulo 16, les dice a sus discípulos: cuando el Espíritu de verdad venga, Él me glorificará, está diciendo Jesús, porque Él tomará lo mío y se lo hará saber a ustedes. Parte de la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, que Cristo sea glorificado. Y eso es precisamente lo que está haciendo Pedro. Su mensaje está lleno de Cristo. Mira Hechos 2:22. Les dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Y sigue hablándoles de Jesús. De este Jesús les estoy hablando. Y luego él dice el verso 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Una vez más hace ese énfasis. Pero el verso 31 dice: pero David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Él comienza otra vez a mantener en el centro a Cristo. Mira el versículo 32 y 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues, dice el verso 36, con certeza toda la casa de Israel, es decir, todo el pueblo, toda la multitud. Aquí está contestando la pregunta que hicieron al principio. Sepa con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y él está terminando su mensaje exaltando a Cristo, glorificando a Cristo, diciendo: Él es lo que ustedes necesitan. Él es lo que ustedes están buscando. ¿Qué es esto que ha sucedido? Esta es la manifestación de Cristo, el Espíritu de Cristo, pero ahora diseminado entre sus seguidores, en su iglesia. Es el poder del Espíritu Santo que transforma a alguien. Es lo que ellos están viendo. El poder del Espíritu Santo que transforma a alguien que era un cobarde y ahora lo convierte en un testigo valiente. Y lo llena de sabiduría para responder con la verdad de Dios a este mundo. Y le da dominio propio para no distraerse ante las distracciones del enemigo. Y lo dota con la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios en el momento preciso. Y le recuerda, este mismo Espíritu Santo recuerda vez tras vez que el único digno, el que merece el centro de toda nuestra atención, todas nuestras conversaciones, el que merece todos nuestros afectos, es Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Cristo siempre en el centro, Cristo siempre exaltado. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo hizo en Pedro en un sermón y en el resto de su vida. Y lo hace en ti y en mí. Cuando hablamos, cuando vivimos
cuando amamos, cuando adoramos, cuando tropezamos, lo sigue haciendo, que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Necesitamos ir aterrizando. Nos queda, imagínate, hoy sí voy a tomar, de todas las veces que he predicado cortito, hoy voy a agarrar más, ¿verdad? Es que nunca he predicado cortito, por eso. La tercera sesión, la obra del Espíritu Santo. Vamos a darle un pasaje de esto. Todo el sermón comienza con una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y después del sermón, la gente va a venir con otra pregunta. Mira el verso 37. Al oír esto, al oír el sermón de Pedro, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Eso es hermoso. Comienza con una pregunta y el sermón termina con otra pregunta. ¿Qué haremos ahora? Después de haber escuchado la verdad de Dios. El versículo 38 dice: entonces Pedro les dijo claramente: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Es decir, si ustedes se arrepienten de sus pecados, confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, lo hacen públicamente bautizándose, sus pecados serán perdonados y ustedes también van a recibir el Espíritu Santo para que sean parte de la comunidad de Dios. Fue el poder del Espíritu Santo que llevó a Pedro a predicar ese mensaje. Pero Pedro no podía cambiar corazones. El que hizo la obra es el Espíritu Santo, el que trae convicción de pecado y convicción de arrepentimiento. Pedro solamente está siendo el instrumento a predicar el sermón. El Espíritu Santo es el que está obrando en los oyentes. Y mira el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 personas que escucharon este sermón. Bueno, más, pero los que recibieron la palabra y abrieron sus corazones al evangelio y decidieron añadirse a la iglesia, 3,000 almas. Mis hermanos, este es el comienzo de la iglesia. Aquí comienza la iglesia del Señor. 120 que reciben el Espíritu Santo en el aposento alto en Pentecostés, el mismo Espíritu levantando a Pedro para proclamar el evangelio y el mismo Espíritu transformando a estos hombres. Y el mismo Espíritu dándoles a ellos la habilidad de proclamar las maravillas de Dios en otras lenguas. Porque recordemos que así empieza. No es solamente Pedro predicando, pero era la gente que recibió el Espíritu y hablaban las maravillas de Dios, y eso atrae a la gente. Porque Dios usa a toda su iglesia, no nada más a unos cuantos. Dios usa a toda la iglesia para que todos hablemos las maravillas de Dios. Quizá a ti no te toca pararte enfrente como Pedro de una plataforma. Te toca dar testimonio donde estés y te toca dar testimonio de las maravillas de Dios. Y la gente abre sus oídos. Así comienza el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, la comunidad del Espíritu. Y con esto vamos a la última sección de hoy. La comunidad del Espíritu. Si quieres aprender de la comunidad del Espíritu, regresa la próxima semana, porque eso va a tratar el mensaje. Cómo comienza esta comunidad del Espíritu formándose, llenos de Jesús, llenos del Espíritu Santo y siendo testigos a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, viento de Dios que trae un aliento de vida al pueblo muerto en sus delitos y pecados y a vida nueva a un pueblo que ahora es llamado la iglesia por la obra de Cristo Jesús, el perdón de sus pecados y la llenura de su Espíritu Santo. Señor, gracias porque como fuego tú te sigues manifestando en nuestro corazón como una pasión ardiente de decir: yo necesito más de ti, Señor. Yo quiero que tu iglesia, Señor, despierte y se levante, Señor, no solamente para buscar, no necesariamente para buscar nuestros propios preferencias o nuestros propios gustos o lo que nosotros queremos. Nos levantemos, Señor, para proclamar el evangelio con nuestras vidas, con sabiduría, Señor, dando respuesta a las inquietudes de este mundo, con dominio propio para no ser distraídos, llenos de tu palabra, Señor, llenos del mensaje del evangelio y siempre centrados en Jesús, siempre exaltando a Jesús. Haz esta obra en nuestras vidas.
levanta tu iglesia, síguela haciendo brillar para tu gloria en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.